Hola, hola, ¿cómo están? Muy estimada audiencia, muchas gracias por acompañarnos aquí en Estación Averno, en un programa donde vamos a discutir un tema bastante escabroso, como ya se puede inferir. Bueno, todos los temas son escabrosos últimamente, así El mundo. que el mundo está escabroso más bien, ya hay que ver cuáles son las excepciones de temas más amigables y amables. Pero bueno, hoy nos atañe una cuestión que es un problema de carácter global, que es el ascenso del fascismo, el ascenso de las ultraderechas, o bueno, del posfascismo, como sería el término más técnico y más correcto. Pero lo vamos a hacer a través de esta figura que a últimos días se ha comentado tanto en medios, que es Charlie Kirk, que no se trata de profundizar individualmente sobre esta persona, sino usarlo como pretexto para entender el momento que estamos viviendo en cuanto al ascenso de las extremas derechas, en qué contexto surge este asesinato de este personaje que, ha causado tanto revuelo con mucha razón. No porque se tratara de un prócer cuya vida fue cegada, sino porque se trata de un personaje que solía hacer comentarios donde minimizaba o incluso justificaba o pedía que se toleraran los asesinatos producto de la libre tenencia de armas en Estados Unidos. Y pues bueno, ahora resulta que él fue víctima de esta política que él defendía. Entonces, eso es lo que creo que vale la pena analizar, la eterna contradicción que es el fascismo y la extrema derecha, por muchísimas razones. Así que estoy muy contento de estar aquí con Carolina de Nova, con Pepe Hernández y pues bueno, Nos invitaste a tu programa. los invito a mi programa el día de hoy. Es muy grato de nuevo ser anfitrión en Y todavía algunos creen que tú eres el invitado de Estación Averno. No, Héctor Alejandro no es invitado. Ya no soy invitado, ya soy un afortunado anfitrión. Me he sumado ya a la causa del Chamuco y de Estación Averno, así que para la coalición por el mal de muchos que significamos va a estar aquí ya institucionalizada todos los miércoles. Todos los miércoles aquí nos vamos a ver. Oye, pues este ascenso del posfascismo, que le llaman la derecha alternativa, ¿no? Que realmente es la ultraderecha, ¿no? Sí, Aunque sí. López Obrador decía que no había derechas, solamente había derecha, pues que no había ultraderecha. Pero de alguna manera hay que nombrar a esta secta que sí se va mucho más a la derecha de la derecha tradicional. Y una de las herramientas que tienen son los llamados discursos de odio, ¿no? Que yo creo que esta semana y semanas pasadas y ya desde hace un buen tiempo, sí estamos como entre un fuego cruzado de discursos de odio realmente alarmantes. Este personaje que mencionas, Charlie Kirk, que fue asesinado la semana pasada, yo estuve leyendo recientemente que no era precisamente lo que él decía discurso de odio. Incluso leí, y lo he leído desde hace ya varios meses, que incluso el de Donald Trump no podría calificarse con discurso de odio, ¿no? Yo no sé si sí o si no. ¿Qué es el discurso de odio? Pues los discursos de odio son aquellos que buscan imponer un dogma discriminatorio, ¿no? Contra personas, contra comunidades, contra poblaciones o contra personas, por razones pues de origen étnico, ¿no? De religión, orientación sexual, por género. Discapacidad incluso. Por discapacidad incluso. Y no solo eso, sino que buscan provocar que algunas personas hagan algo en contra de estas comunidades o de estas personas. Básicamente, pues, un acto de violencia, ¿no? Resulta que este personaje que ha sido detenido por el asesinato matan a Charlie Kirk y lo primero que hace la derecha es tratar de culpar a personajes de izquierda, a los progres. ¿Y cómo es posible? Y bueno, Salinas Pliego, creo que el mismo Milei y el mismo Trump dijeron es que es la izquierda violenta que no está de acuerdo. Te
te critica y te violenta porque piensas diferente, que además ese fue así como un argumento que utilizaron mucho, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que el detenido es un tipo que está a la derecha de Charlie Kirk, ¿no? Parece que es un seguidor de otro tipo todavía más loco que Charlie Kirk, que se llama Nick Fuentes, ¿no? Que es pues de alguna manera líder de los llamados Groypers, ¿no? Que son unos chavos, la mayoría jóvenes, que se la pasan en el internet todo el tiempo, ¿no? Y que siguen a gente como Nick Fuentes, que llama a fresa al propio Charlie Kirk, o incluso a Donald Trump, ¿no? Que los llama conservadores incluso, que deberían ser mucho más allá, que deberían de irse mucho más a la derecha que lo que ellos. Entonces, pareciera que con eso bastaría para que se les cayera la narrativa, pero no. Ellos insisten y están una y otra vez, y eso le ha dado pretexto a Donald Trump para ahora anunciar que se van a tomar medidas en contra de cualquier discurso progresista o liberal. Yo no veo gran diferencia entre hacer eso, porque incluso amenaza a los propios demócratas, ¿no? Y amenazó con quitar visas y con hacer una serie de cosas, pero amenaza a los propios demócratas, y yo no veo gran diferencia entre esto y lo que hizo Hitler en los años 30, de plano cancelar a los partidos de oposición y quedarse como partido único. Yo no sé si ese es el interés y el propósito de Donald Trump, pero eso parece, y a mí por supuesto que eso me parece un discurso de odio. Uh-huh. No sé cómo lo ven ustedes. Pues yo tengo más dudas que certezas. Ya lo dije hace un momento, porque pienso que también, bueno, en principio el hablar del discurso de odio, en la primera parte del discurso tiene que ver con una estructura, bueno, no solamente necesariamente oral, sino también escrita o visual, cualquier forma, pero es comunicar, ¿no? O sea, decir algo. Y entonces pienso que en este punto precisamente se trata sobre las palabras. Y algo que hace ratito platicamos también fuera del aire es esta manipulación de las palabras, el cómo justo conceptos como libertad, democracia, tolerancia, vida, igualdad, tienen un giro muy siniestro, me parece, ¿no? Sí. Charlie Kirk hablaba de esto, citaba o sea, argumentaba lo que decía con la Biblia o con el amor de Dios. Que ese es otro común denominador de estos personajes. Sobre la religión, ¿no? Que tal vez sea un tema que ahorita hablaremos más, pero eso, o sea, sobre la cuestión del discurso, el cómo se transforman las palabras. Pienso en un caso más acá de México que hace rato también se mencionaba como Ricardo Salinas Pliego, y que literalmente ha pues hablado de esto, o del sentido común, o de la batalla ideológica y cultural, el cómo se toman estas palabras que van precisamente contra la vida de las personas. Por ejemplo, en estos casos que creo que también tienen mucho en común, desde Charlie Kirk hasta Ricardo Salinas Pliego, hay unos otros personajes que estamos viendo por acá, como Lili Telles también, que son, por ejemplo... Tápala. Abiertamente transfóbicos, o sea, contra las personas trans, ¿no? Y de no solo negar la existencia, sino abiertamente negar sus derechos contra las mujeres, contra los derechos de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos, contra los migrantes, por ejemplo, también en el caso de Charlie Kirk. Este personaje, Nick Fuentes, se volvió fue muy polémica una frase que dijo hace un par de años, que era: tu cuerpo, mi decisión. Your body, my choice. Pero es el mismo. Es núcleo. Que es increíble. Y sí, tratan de robarse, como bien dices, las palabras, ¿no? Y se roban las palabras y totalmente tergiversan el concepto. Pero perdón, te interrumpí. No, eso precisamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo la verdad no conocía a Charlie Kirk, afortunadamente, hasta que sucedió esto. Y entonces empecé a ver algunos videos, lo hablamos también con Teresa Rodríguez de la Vega, porque como una de sus funciones, o lo que era más llamativo, es que se ponía a debatir
con universitarios o con jóvenes. Entonces, como digo, ¿no? Se basaba en versículos de la Biblia y de alguna manera torcía de tal manera las palabras o los conceptos que él fundamentaba en frente de todas y todos ellos que era correcta una visión antimigrantes, negaba la existencia del pueblo palestino, por ejemplo, justificaba el genocidio. Equiparaba el aborto con el holocausto. Sí. Pero el punto también es que son discursos que eran no solamente públicos y para nada censurados, sino que tomaron mucha relevancia también en redes sociales y con las y los jóvenes, ¿no? Que había como una armadura extraña para pensar que era un subversivo. Lo que nos recuerda a Milei, al propio, como decíamos, Ricardo Salinas, al propio Trump, como en este discurso de ir por la libertad, la subversión, con todo esto, ¿no? Entonces, pues también ahora sí que más que un comentario tengo una pregunta como esto, pero ¿cómo ven a nuestro invitado, que ya es estelar aquí, de cómo funciona eso, ¿no? Porque hace rato también fuera del aire hablábamos sobre que probablemente no es que sea, o sea, en su sistema de verdad tiene una lógica, ¿no? O sea, como a ciertos argumentos ellos encuentran una conclusión, como en el caso de Kirk o de todos estos que hemos hablado. Pero seguramente no están basados en la verdad, ¿no? Porque se basan en una de lo más fundamental, en la desigualdad humana, que hay unos mejores que otros, que hay vidas más importantes que otros. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿qué cosas sustentan este discurso? Porque para ellos tiene sentido, para ellos es lógico. ¿Cómo ven eso? Es que creo que esa es en buena medida la pregunta. ¿Qué hace que dentro de esta corriente ideológica se observe como lógico o como una verdad irrefutable la serie de planteamientos con los que ellos se relacionan socialmente con otros? Que casi siempre buscan que sea una relación de subordinación, ¿no? Donde alguien tiene que estar por encima de otros, siempre. Yo empezaría vertical. Exacto. La sociedad es vertical y debe haber siempre un grupo por encima de otro porque eso es la naturaleza, la creación divina, etc. De ahí el pueblo elegido, el destino manifiesto, el Lebensraum. O incluso ya los que se las dan de más cientificistas con este darwinismo social de que los que mejor se han adaptado son los que están en la cúspide de la sociedad, ¿no? Siempre es la idea de que hay alguien que es naturalmente, divinamente, religiosamente mejor que otros. Y el problema está en qué hacemos con los otros. Y ese es donde el problema de la ultraderecha se agrava, porque muchas expresiones de ultraderecha consideran que es legítimo neutralizar o incluso eliminar a esos que son inferiores. Hablaba yo de posfascismo porque es un término de Enzo Traverso, que él plantea que estas nuevas ultraderechas, se pueden denominar como posfascismo para diferenciarlas del fascismo tradicional. Él plantea que la diferencia está no solo en que son posteriores a 1945, ¿no? Cuando se derrotó al fascismo y digamos que el gran pensamiento, el gran consenso global era, bueno, no debemos permitir que esto ocurra de nuevo. Con algunos asegúnes, ¿no? Porque el fascismo que sobrevivió a la guerra fue el español, el fascismo de Francisco Franco. E incluso ese fascismo tuvo que adaptarse al nuevo escenario mundial, ¿no? Y la manera en que lo hizo fue empezar a tomar distancia de sus aliados de toda la vida, que fueron los nazis y el fascismo italiano. Y la manera de hacerlo fue a través del catolicismo, ¿no? El fascismo español de Franco dijo, no, nosotros tomamos distancia de los nazis porque ellos eran paganos y nosotros somos católicos. Y bueno, entonces era su manera de tratar de sacudirse su pasado inmediato y que España fuera aceptada en el concierto internacional cuando estaba por crearse la Organización de Naciones Unidas, que desde luego había ahí reticencia contra España por la obvia persistencia del fascismo ahí. Digamos, lo que distingue al fascismo del posfascismo es esta adaptación a los nuevos tiempos que plantea Enzo Traverso, y la manera de adaptarse es que para que haya fascismo tradicional necesariamente debe haber dictadura.
Sin dictadura no hay fascismo. Y estos nuevos movimientos de extrema derecha pues se han sabido adaptar a las reglas, a la competencia democrática, aunque su contenido sea abiertamente antidemocrático, porque son antiderechos, porque son personajes que muchas veces creen que es válido hacer trampas antidemocráticas, llegar al poder a través de vías que no sean las urnas, pero más allá de ese discurso se han movido en el terreno electoral. Es la dictadura perfecta que dijo Vargas Llosa. Algo así. O sea, una suerte de dictadura perfecta a nivel global, o bueno, en diversos países, pues, ¿no? Sí, porque se adecuan se adecuan a la democracia aunque no crean en ella, ¿no? Se adecuan a los procedimientos de la democracia, no a sus valores. Manipulan la democracia. Así es. Y la ejercen de tal forma, bueno, la ejercen entre comillas, o la utilizan de tal forma para que les sirva a esas intenciones. Así es. A intenciones antidemocráticas. Sí, por supuesto. O sea, es como se asumen demócratas porque se someten a las urnas. Pero los valores de la democracia, que son siempre el respeto al diferente, eso sí, se sienten con el derecho de no seguir esa regla de la democracia. Y aquí hay un tema muy importante, sobre todo en Estados Unidos. Hay un extraordinario historiador estadounidense que se llama Cory Robin, que recientemente publicó un libro que se llama La mentalidad reaccionaria. Solamente está en inglés apenas el libro. Me parece que todavía no hay una traducción al español, o debe estar apenas en proceso. Se llama así The Reactionary Mind. Y ahí él plantea uno de los puntos que más indignan de las ultraderechas, que es esta idea de usar el vocabulario de la democracia para defender causas antidemocráticas. Y él dice que eso es algo que nació en Estados Unidos y que el punto de inflexión fue la guerra civil en ese país de los esclavistas contra antiesclavistas, porque en la prensa de derechas, en la prensa conservadora de aquel entonces, muchos planteaban que se les estaba conculcando que la libertad de los esclavos era antidemocrática porque les conculcaba su derecho sagrado a vender esclavos. Entonces es como, bueno, si no se entiende que la esclavitud en sí misma es un atentado antidemocrático, pues bueno, no estamos entendiendo nada. Y esta gente se robaba el vocabulario de la democracia para defender una causa eminentemente antidemocrática. Y bueno, eso tiene mucho que ver con algo que yo había definido en otros espacios, como que si queremos detectar bien a la extrema derecha o incluso a muchas derechas, siempre es esta corriente ideológica que tiene, que son victimarios con discurso de víctimas. Siempre suelen ser ellos los que se sienten agraviados por la mera existencia de algo, del derecho de alguien más. Del otro. Del derecho, exacto, que existe el otro y ya eso lo sienten como una amenaza. Y entonces, esto creo yo que se explica porque las ultraderechas, al igual que muchas derechas, suelen tener el origen de su visión de mundo en preceptos religiosos. Y si algo tiene como característico la religión es que suelen ver al mundo como algo que tiene un origen divino. Es algo que se llama la visión organicista. Y en este origen divino, digamos, el origen del mundo es perfecto. Y entonces se trata de conservarlo así, ¿no? Es algo que Norberto Bobbio dice, la historia está al principio y no al final, ¿no? Entonces él plantea que la historia está al principio. Los conservadores piensan que la historia está al principio, ¿no? Que Dios creó un mundo perfecto y entonces es obligación de nosotros conservarlo así. No le muevas. Y no le muevas nada, ¿no? Por eso son conservadores, ¿no? Consérvalo así. En cambio, las izquierdas piensan lo contrario. Dicen, no, el mundo ideal está no al principio, sino al final de la historia y es algo que tenemos que luchar, es algo que tenemos que construir y es algo que está en constante en permanente cambio. Así es, porque las situaciones, las condiciones se mueven, ¿no? Y los conservadores no, piensan que todo es ya está hecho, ya está divinamente hecho y por eso cualquier cambio lo ven como una amenaza, lo ven como algo que no pertenece al órgano del mundo, que no pertenece al órgano social y como que es una amenaza externa.
llamémosla como la llamemos, ¿no? El diablo, los Illuminati, la conspiración judeomasónica comunista, el castrochavismo, el bolivarianismo. Por eso es que estos sectores son tan proclives a estas ideas, decirle ideas es ser muy generoso, son tan proclives a estos dogmas, a los dogmas y a estas hipótesis conspiranoicas de la realidad, ¿no? Porque es un grado de... Cuando tú basas tu modo de ver el mundo en una visión religiosa organicista, de algún modo es también asumirte a ti como una creación divina o vigilada o tocada por Dios, ¿no? Que eso es bastante narcisista, ¿no? Claro. Es una idea muy de yo soy lo valioso del mundo y todo lo que ocurre en este mundo que no va como yo creo, seguramente es por una conspiración. O si las cosas no me salen a mí como yo planteo, no es porque yo sea malo, porque pues yo soy creación divina, es porque alguien más se está obstaculizando lo que yo deseo. Entonces, estas ideas llevadas al extremo dan como resultado estos movimientos de extrema derecha que persisten en estas ideas, ¿no? En esta visión organicista del mundo, supremacista, porque eso es lo que define a las extremas derechas y a los fascismos. El supremacismo, la idea de que la sociedad a fuerza es jerárquica y vertical y que esa verticalidad y esa jerarquía se dan por condiciones no escogidas, que ya se decían hace establecidas. Están establecidas y además por orden divino. Por orden divino. Oye, pero hubo un tiempo en que las derechas entendieron que debían de disfrazar eso de alguna manera y darle ese barniz democrático y hacer un poco, lo que decía un momento, un poco en broma, pero no, de la democracia perfecta del PRI. Un poco lo que hizo el PRI en México, ¿no? Que se decía democrático, cada 6 años había elecciones, pero seguían ganándolos, siempre ganaba el candidato de ese partido. Un poco a nivel mundial también las derechas entendieron que este gatopardismo, que para que las cosas cambien deben de permanecer igual, ¿no? Para que todo cambie tiene que seguir igual, pero disfrazarlo un poco, ¿no? Pero eso ya no está pasando, o sea, ya es abiertamente. Y de ahí los discursos de odio, todos estos discursos de gente como Trump, gente como Kirk, gente como Milei, gente como, bueno, vimos Bolsonaro, o sea, todos estos personajes de ultraderecha, gente como Vox, o bueno, personajes como Abascal y la gente de Vox, que por cierto hicieron un acto muy solemne en homenaje a Charlie Kirk, ¿no? Ya es cínico, pues, ¿no? Ya no buscan la manera de disfrazarlo de alguna manera, ni de darle ese tinte democrático. Yo lo que veo en Trump sí es una intención ya fascista y de dictadura. Me parece verlo, pues, ya me parece que es bastante obvio. Y efectivamente, se roban, usan este falso discurso, este sinsentido común de utilizar los mismos conceptos, o más bien las mismas palabras, como bien dice De Nova, de un discurso humanista, pero enchuecándole el sentido, y como bien dices, ellos haciéndose las víctimas, ¿no? Pero entonces la gente, los electores, en general la sociedad, ¿cómo puede identificar si los discursos son tan parecidos? Porque finalmente llegan a ser muy parecidos, se utilizan las mismas palabras y aparentemente los mismos conceptos, aunque no es así. Pero ¿cómo se pueden diferenciar? ¿Cómo si sale Salinas Pliego y habla sobre la familia o sobre, no sé, puede decir cosas y lugares comunes que pueden ser aceptables, pero no lo son? ¿De qué manera podemos entender y distinguir esta falsedad? Es que no sé si también que la realidad los está alcanzando. O sea, por lo que ahorita también tú nos decías, porque todo esto está basado en una mentira, ¿no? O sea, en el dogma, pues, tanto religioso como en la mentira fundamental, lo no real de que somos esencialmente distintos, de que hay vidas que valen más que otras, ¿no? Y de que hay unos elegidos y otros que no, ¿no? O sea, como... Y otros que sobran. Y otros que sobramos, pues sí, y que somos todos,
¿no? O sea, solamente los blancos, el norte global, ¿no? También hombres, varones, heterosexuales son los que sí valen, y todo lo otro que se diferencia de eso, pues no, ¿no? Y no sé si justo ese nivel como de, no sé si decir cinismo, pero de claridad, en que hoy ya no importa, por ejemplo, para Donald Trump, justo maquillarlo, disfrazarse, sino que abiertamente habla sobre las cosas y dice los discursos de odio contra las personas, igual que Milei y todos estos que estamos viendo pasar, ¿no? Pero aquí querría regresar un poco como a esto, porque ¿qué parte sería quizá como justo propaganda y discurso pues más ceñido a la realidad? O sea, ¿qué tanto todos estos discursos tienen que ver más con una cuestión de propaganda que se ha diseñado y tiene un sentido que se diseña así para vernos distintos, para tener prejuicios, por ejemplo, contra otros pueblos o contra otras maneras de ver el mundo? Y qué tanto, pues es que está así desnudándose de alguna manera porque la realidad no es así. O no sé cómo lo vean. Pues es que creo que una de las distinciones entre el fascismo tradicional y estos posfascismos es que al menos a mediados del siglo XX, Hitler, Mussolini sí tenían abiertamente un discurso antidemocrático, ¿no? No sé. Bueno, un discurso dual, ¿no? Eso está ya muy estudiado. Sobre parte del éxito del fascismo y el nazismo fue que eran demagogos que adecuaban su discurso a la audiencia. Y lo mismo podían decir que eran los máximos defensores del obrero alemán, y lo mismo se sentaban con los empresarios alemanes para decir que hacía falta mejores condiciones para ellos en detrimento del trabajador, ¿no? Eso. Bueno, el partido nazi originalmente era un partido de trabajadores. Sí, era el NASDAQ. Y nacionalsocialista, y eso lo utilizan. Así es. Ahora la derecha para decir, no, los nazis eran socialistas. Sí, hasta en su nombre estaba. Sí, es como esta idea absurda de que, como lo dice el nombre, eran de izquierda. No, pues el primer gran rasgo de los fascismos no es porque muchas veces se va el análisis por la superficie, ¿no? Dicen, no, los nazis eran militaristas, cercanos a la religión, como el caso de Franco. No es cierto. Dentro de la religión hay corrientes progresistas. Dentro de los ejércitos ha habido corrientes progresistas. Y sobre todo en América Latina, ¿no? Pensemos en la teología de la liberación o en los llamados generales del reformismo militar latinoamericano, que eran escuelas militares, eran corrientes ideológicas militares contrarias a la Escuela de las Américas, que generó a un montón de dictadores fascistoides de América Latina, ¿no? Pienso en generales como Juan Velasco Alvarado en Perú, Lázaro Cárdenas no era de esa escuela, desde luego, porque él era anterior, pero era un general, y un general progresista. Entonces, no, el militarismo no es lo militar no es lo que define al fascismo. En un principio lo que define al fascismo es el anticomunismo, porque el comunismo enarbolaba esta idea de sociedad igualitaria y esta idea de internacionalismo, que para los fascistas era algo... Era todo lo contrario. Eran sus enemigos. Eran las razas y la raza aria. Así es. La mayor de todos, pues. Así es. Pero pues ahora en los posfascismos se roban el vocabulario de la democracia, pero es muy fácil detectarlos porque siempre su contenido es antidemocrático. Su contenido siempre es antiderechos. Su contenido siempre implica hacer retroceder avances sociales. Su contenido siempre implica manifestar incomodidades sobre hechos que hoy son absolutamente necesarios, como la idea de que, el papel de la mujer no debe relegarse a ser ama de casa y procreadora. Cuando de entrada eso ya, aunque a nosotros ya nos parece un discurso hiperrebasado, pues no, para esta gente eso es algo que existe. Y también esta idea medio paranoica del mundo, creo que también ese es un buen referente para detectarlos. Una de las bases sociales del trumpismo y de los fanáticos de Charlie Kirk son estos jóvenes económica y emocionalmente vulnerables, que se les ha denominado los célibes involuntarios. Incel. Los incels.
hay que escucharlos. Para esta gente es, oye, ¿por qué no tienes novia? No es porque tú seas un ser bastante antipático, retraído, que las trata mal a las mujeres. No, es seguramente por culpa de la conspiración feminista y del lobby LGBT que está volviendo lesbianas a las mujeres y está haciendo que los woks. O los woks que están haciendo que la gente no me voltee a ver y me nieguen mi derecho a tener sexo con quien yo quiera, ¿no? Porque ese es el pensamiento de esta gente. Perdón, no existe tal conspiración. El problema está en que es más fácil mirar la conspiración inexistente, hacer una autocrítica y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal para que las chicas no me volteen a ver, ¿no? Pues eso es algo que una persona que ha sido inculcada con estas ideas de supremacismo y demás, pues es algo que simplemente no se puede hacer. Yo alguna vez planteé que ya con esto cierro porque si no se extiende. Una vez planteé que el fascismo era no otra cosa que autodesprecio convertido en ideología política y tratar de exponer tus propios defectos en el otro, ¿no? Porque ser fascista es muy fácil porque pues tu supremacía está no a partir del mérito, no a partir de cuánto te exiges, no a partir de cuán inteligente tratas de ser, no a partir de cuánto te esfuerces intelectualmente, sino, no, yo ya nací superior porque nací blanco. Pues así es bien fácil ser superior cuando no te tienes que exigir nada y esperas que todos los demás asuman tu superioridad por ser simplemente blanco, ¿no? No es gratuito que los grandes fascistas de la historia eran grandes acomplejados. No, totalmente. Terriblemente. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que una diferencia, es que ya estamos armando como un manual para detectar fascistas, ¿no? Una diferencia entre la izquierda y la derecha, o entre la izquierda y la ultraderecha, si es que existe así, sería que cuando alguien de izquierda ve a alguien que piensa distinto, pues busca la manera de debatir o cuestionar y tal vez hacerle cambiar de opinión. Y cuando alguien de ultraderecha ve a alguien que piensa distinto, lo que decide es eliminarlo. Okay. Ese sería un... Sí. Es que es precisamente lo que comentaba sobre el dogma, ¿no? Y conservar las cosas tal y como están. No hay espacio para ni la crítica ni que sea algo distinto, ¿no? Sería un buen símbolo. Un buen parámetro. Okay. Oigan, pues vamos a hacer un transbordo, si no les molesta. Para nada. No, pero primero vamos a ver otro documental del Irrational Geographic que ahora se asoció Chamuco Media con Irrational Geographic y con un nuevo canal que se llama Bestial Planet. Wow. Que es un canal que investiga, hace documentales sobre ciertos especímenes que habitan el hemisferio ultraderecho del planeta Tierra. Entonces vamos a verlo y nos vamos al transbordo. El reino animal no deja de sorprendernos. La cantidad de especies que habitan la Tierra es vasta y de una riqueza extraordinaria. Hoy echaremos un vistazo a verdaderos fenómenos de la naturaleza que habitan el hemisferio ultraderecho de nuestro planeta. Bestial Planet. Periquito argentino. Es un pequeño loro nativo de Argentina, popular como mascota por su hirsuto y alborotado plumaje que cruza el pantano. Y el pantano se mancha. Son aves muy curiosas que forman fuertes vínculos con perros muertos y con la gran águila calva del norte. Chaquele. Depredador muy mamífero que se ha vuelto el cancerbero de la región del Salvador, convirtiéndola en una enorme prisión. Parece muy fiero, pero ante la presencia del águila calva, se vuelve un perrito faldero. Águila calva. Es un ave rapaz de América del Norte y símbolo nacional de Estados Unidos. Se caracteriza por su cabeza y cola naranjas que contrastan con su oscuro presente y amenaza con un negro futuro. Sobrevuela a sus presas y les cae con tremendos aranceles bajo sus alas. Es sumamente dañina y, lamentablemente, no está en peligro de extinción. Pues ya estamos aquí en este transbordo
Y lo hicimos porque vamos a platicar con una gran persona, que es Diana Fuentes. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar acá con todos ustedes en esta estación. Me da mucho gusto. Oye, pues antes de que llegaras a este transbordo, estábamos platicando sobre los discursos de odio, de esta derecha y ultraderecha que están desatados, que lo que pensábamos es que ya se quitaron la máscara y que si en algún tiempo la derecha quiso disfrazarse un poquito de democrática porque pues era lo que les convenía, ahora parece que como que ya no les importa mucho. Yo decía hace un momento que yo sí veo ya unas intenciones dictatoriales de Trump en Estados Unidos. Me parece que ya son muy claras. No veo mucha diferencia en las cosas que hacía Hitler al principio de los años 30. Pero ¿tú cómo ves? ¿Tú cómo ves a estos personajes? No solo a Trump, que es importante porque es el presidente de la que sigue siendo la mayor potencia del planeta, pero a todos estos personajes de ultraderecha que están desatados. Pues sí están desatados, y además de que ellos estén desatados, es como que dan paso libre a que todo el mundo se desate, ¿no? Yo creo que esta serie de ideas, ¿no?, que identificamos con la ultraderecha, el conservadurismo, la reacción, son muy antiguas algunas de ellas, ¿no? Y son, digamos, las grandes antagonistas del pensamiento ilustrado, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad desde hace mucho tiempo. Pero creo que después de la Segunda Guerra Mundial, después de pues sí, de la muerte que trajo, ¿no?, uno de los mayores crisis de la historia contemporánea, pues hubo la necesidad de socialmente reivindicar los derechos humanos, el derecho a la vida, el respeto a la diferencia, y eso pasó a marcos normativos, instituciones, muchas cosas. Y creo que ahora ante lo que estamos es ante una crisis de ese periodo que duró varias décadas importantes, ¿no? A mí me parece que eso ocultó durante ese tiempo esas perspectivas de derecha, las mantenía calladas, no era además algo, no podían salir a hablar con el desparpajo con el que lo hacen ahora. Se veía mal. Se veía mal, pero además se veía mal en términos sociales, del pacto social construido en torno a esto, ¿no? Y creo que lo que estamos viviendo es una fractura de ese pacto social también, porque estamos ante una crisis mayúscula que estos están sabiendo capitalizar, ¿no? Yo creo que en realidad se trata de posturas ideológicas que tienen fines políticos. Creo que eso tampoco hay que perderlo nunca de vista, ¿no? La xenofobia, el racismo, el machismo, pues han estado ahí durante mucho tiempo, pero ahora también tienen rédito político. Y se está capitalizando un malestar social que creo que es el hijo del neoliberalismo y de la crisis capitalista, ¿no? Un malestar de la imposibilidad de que se satisfagan muchas demandas de muchos sectores sociales y que de pronto encuentran en estas voces pues algo que les da una cohesión, una identidad, pero una identidad por vía negativa, por una vía que es la del desprecio de la otredad, de lo diferente. Es interesante, por ejemplo, en los Estados Unidos, cómo hablan del verdadero, del American Way of Life, que de pronto lo llenan de cualquier casi contenido, y pues incluso Obama estaba fuera de eso, ¿no? O sea, él tampoco era un verdadero americano, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuál es el verdadero americano? Viene a modo. Pero es interesante cómo se alimentan de esas viejas ideas del conservadurismo, la familia tradicional, ¿no? Está súper complejo el tema religioso, porque no es nada fácil que sean, por ejemplo, pues de un lado ultracatólicos y antisemitas, y al mismo tiempo defienden el Estado de Israel. Sí. O sea, esas contradicciones me parece que lo que manifiestan es que se trata de una postura ideológica que en realidad les es muy útil a la hora de contender por la vida política. Creo que lo que está en juego en realidad es la vida democrática. En el fondo, lo que tendrían en común todos estos, ¿no?, a pesar de sus diferencias y matices y asuntos particulares, es que son profundamente antidemocráticos. No creen en la vida democrática, no creen en que todos somos iguales. Y esto beneficia además a quienes no solo no creen que no somos iguales, sino que además han acumulado enormes riquezas. Es una coartada perfecta para seguir estando en la punta de una pirámide social que les resulta muy redituable, ¿no? Entonces,
pues así de mal lo veo, la verdad. Diana, en este contexto, precisamente y ahora que hablas de la riqueza, ¿qué papel juega justo la búsqueda de la riqueza y la acumulación del capital? Porque lo mencionabas hace un momento también, ¿no? Hay un interés o una expresión política que se expresa en cada uno de estos intereses. Sin embargo, bueno, supongo que no es ese como el fin último, ¿no? Sino al final esta cuestión de la acumulación de la riqueza, del poder, y que tienen además a la mano todas estas herramientas que utilizan al mismo tiempo para regresar no solo la propaganda, a manera de propaganda como de los grandes medios, sino de ser los, digamos, como dueños del discurso y de los medios donde se emiten estos discursos. Hace ratito hablábamos de Charlie Kirk y cómo en redes sociales también tiene esta fuerza. Los grandes medios corporativos de información replican las ideas de Donald Trump, de Milei, de Bolsonaro y todos estos que hace ratito veíamos circular acá atrás. ¿Cuál es el papel del capital en toda esta trama? Pues es una pregunta súper difícil, pero creo que tenemos que hacérnosla todos y todas, ¿no? Estamos en una crisis del capitalismo muy profunda en donde los mecanismos de acumulación que habían sido de utilidad, digamos, en el periodo neoliberal o incluso en el keynesianismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya no son caminos que sea tan claro que van a permitir una determinada estabilidad para ciertos grupos económicos, ¿no? El hecho de que el propio Donald Trump sea un defensor de ciertas ideas que son antagónicas a la receta neoliberal, ¿no? El proteccionismo, muestran que estamos en un momento en el que no está clara la balanza, ¿no? La China comunista, que tiene poco de comunista, ¿no? Y mucho de capitalista realmente, representa una amenaza, como todos sabemos, a esos procesos, esos mecanismos de acumulación que en Occidente habían sido pues muy, no solo útiles, sino que habían mostrado ciertos equilibrios, ¿no? Y entonces me parece que estamos ante una crisis, hay algunos que dicen que es una crisis de carácter incluso civilizatorio, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera los liberales defensores del libre mercado, pero también de los derechos civiles clásicos, hoy por hoy creen realmente que el camino es el del capitalismo a ultranza o el de la defensa del esquema liberal sin contenidos. Entonces, creo que hay una mezcla de una polarización, pero una polarización propiciada por una sociedad profundamente desigual, que ha dejado a miles, a millones, ya no digamos en eso que el marxismo llamaba el ejército industrial de reserva, ¿no? Que era pues esos trabajadores que tenían que estar sin empleo para después contender por empleos y generar ciertas condiciones ahí también de choques, sino algunos que están condenados a la muerte absoluta, ¿no? Es decir, se consideran poblaciones que son desechables, como sucede hoy mismo con el pueblo palestino, ¿no? Entonces, creo que en esto, por supuesto, hay una enorme movilización de intereses de carácter económico que se manifiestan también en la disputa por el discurso, ¿no? Los capitalistas no siempre han necesitado de un discurso conservador y de un discurso reaccionario, ¿no? Pero en este momento está siendo redituable porque capitaliza algo que también es propio de las sociedades contemporáneas, la necesidad de generar consensos, así sean por la vía negativa, o sea, generar un consenso en torno a ideas de derechas. Y creo que ahí lo que también no hay que dejar de ver es que este avance, ¿no? De esta coalición de intereses económicos con todas estas ideas también tiene que ver con una respuesta efectiva, una reacción realmente a cualquier posibilidad de esquemas de derechos, de socialización, de distribución y de justicia social que hayan podido avanzar. Cuando vemos el caso de España, ¿no? Pues el Vox, de pronto empezamos a escuchar de ellos ante la arremetida contra la posibilidad que representó en su momento Podemos, ¿no? Incluso en los Estados Unidos, Obama no es que haya representado una izquierda social así poderosa ni de lejos, pero solo que hablara del derecho a la salud, ¿no? Es decir, ahí donde de pronto cierta perspectiva de justicia social avanza, la respuesta
ha sido la de fomentar los discursos de derecha, ¿no? Entonces yo creo que cuando pensamos en los discursos, como bien apuntas, Caro, debe estar articulado a la idea de que esto asienta en intereses económicos que se están disputando hoy por hoy, pues el futuro mundial, ¿no? Bueno, ya que a mí siempre me ha llamado mucho la atención últimamente, bueno, me refiero a que últimamente ha tenido más peso esta idea. Nosotros teníamos clara la noción de que la ultraderecha en el siglo XX tenía 3 grandes consignas, ¿no? Que era ser antisemita, anticomunista y antimasónica, ¿no? Era, más o menos ese era su credo, ¿no? Su tríada de enemigos. Y sin embargo, hoy vemos en el mundo en 2025 cómo estos movimientos de extrema derecha pues ya tienen ya no digamos admiración, sino fascinación por Israel, no por el judaísmo en sí, sino por la entidad, el enclave neocolonial que está ahí, y por el sujeto que gobierna, que es Netanyahu. Y bueno, esto me parece a mí que hay muchas cosas que reflexionar en este punto, ¿no? ¿En qué momento estos posfascismos, estas extremas derechas, abandonaron uno de sus puntos identitarios del siglo XX, que fue el antisemitismo, para ahora tener esta cercanía ideológica con Israel? Porque bueno, quien gobierna Israel ahora a mí me parece que es el rostro del fascismo del siglo XXI. Yo creo que Netanyahu ya va a pasar a la historia como el nazismo del siglo XXI. Lo que está ocurriendo en Palestina ya lo dijo la propia ONU, que es mucho decir, un genocidio, un intento de apropiarse de un terreno, porque esto nunca tuvo que ver con ser una reacción a los ataques de Hamás del 7 de octubre. Esto fue una estrategia de exterminio. Entonces, ¿cómo se podría explicar esta cercanía ideológica donde ya este antisemitismo a ultranza quedó atrás y se ve con buenos ojos al gobierno de Israel actualmente? Oye, es súper interesante esto que preguntas, porque tienes razón, ¿no? Uno de los rasgos del antisemitismo además era mostrar, ¿no?, que los judíos eran los responsables de cualquier quiebra económica, porque siempre son avariciosos, y desde Shakespeare, ¿no? Pero creo que yo no estoy tan segura de que realmente haya una convicción que los lleve a ese punto. Me parece que quizá en cualquier giro futuro, ese antisemitismo tan acendrado, tan clavado, ¿no?, en Occidente, puede volver a emerger, ¿no? Creo, en todo caso, que el Estado de Israel sí que representa simbólica y políticamente, digamos, la avanzada de Occidente, ¿no? Porque me parece que es por oposición también. Es decir, ¿por qué apoyar tan decididamente al Estado de Israel frente a lo que representa lo que para ellos es el enemigo tanto simbólico, religioso, político, que es el mundo islámico y árabe, ¿no? Y contra el que han emprendido una batalla desde hace mucho tiempo. Es decir, justo cuando cayó el comunismo, pues había que erigir el otro enemigo externo, que fueron los musulmanes, ¿no? Y entonces me parece que hoy por hoy lo que representa el Estado de Israel es esa punta de lanza de Occidente que se sigue defendiendo que se defiende frente a lo que sería la amenaza de esa exterioridad que no solo son los musulmanes, ¿no? Hay que también, me parece, pensarlo, sino también el mundo asiático, que aunque esté ya profundamente americanizado en muchos de sus ámbitos, sigue siendo, ¿no? Es un antagonista económico, político, pero también cultural, ¿no? Entonces, creo que más que una verdadera convicción o que se haya interiorizado y se haya extirpado ese antisemitismo tan antiguo, bueno, que es desde el siglo XIX en adelante, tan profundo, creo en realidad que se trata de la defensa del Estado de Israel, que además también representa ciertos valores del poder político en Occidente, en el Occidente actual, ¿no? El militarismo, el estatalismo, un nacionalismo profundo, el colonialismo, es decir, el derecho de los países fuertes a subordinar a los débiles. Me parece, mi intuición me diría que tiene mucho más que ver con
con esto. Ahora, por supuesto, cuando pensamos en un Milei, por ejemplo, ¿no? Que entonces defiende el Estado de Israel, ahí me parece que hay que agregar otra capa, ¿no? Que es la de nuestro propio colonialismo local. Es decir, las oligarquías en América Latina siempre tan predispuestas a subordinarse simbólica, cultural y políticamente a lo que consideran son pues los rasgos característicos de ese occidente que tienen plenamente idealizado. Y en este caso, me parece que lo está representando el Estado de Israel, porque ¿quién más? Es decir, ya no se puede hablar del Reino Unido o de la Francia napoleónica o ni de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hoy amarra, me parece ahí, muchos registros de lo que están viendo y observando que está en peligro, que es las viejas claves de consolidación del poder político de esos oligarcas también, ¿no? Oye, Diana, me quedé pensando hace un momento, llevamos varios años escuchando que el imperio norteamericano está en crisis, está en una abierta crisis. Y también el modelo neoliberal entró en crisis desde hace algunos años. Pero pues pasan los años y no vemos claro, ¿no? Yo no veo claro el ocaso del imperio, más bien lo que digo fue el locazo del imperio con Donald Trump. Y creo que ante esta sí crisis del modelo neoliberal y de las lógicas que se implantaron desde los años 80, con la idea creo que era de Fukuyama, ¿no? El fin de la civilización, el fin de la historia y todo esto, que realmente no llegó y la historia siguió. Ante esto, parece que hay dos opciones en puerta. Una, pues evidentemente el posfascismo, como bien lo dice Héctor Alejandro, la ultraderecha, estos personajes que se llaman a sí mismos outsiders ante el fracaso de la política tradicional. Y por otro lado, algo que yo veo que sucede en México y que es un poquito retomar el estado de bienestar y el que López Obrador llamó el humanismo. El humanismo en este caso, el humanismo mexicano. Como que parece que hay estas dos opciones, pero pareciera que el mundo en general se está yendo más por el lado de la derecha y de la ultraderecha. Lo vemos en el propio Estados Unidos, en Italia, en Argentina, en España, que si bien supuestamente está la izquierda en el poder, pero sí vemos una ultraderecha muy, muy activa. ¿Tú qué crees que realmente suceda? Yo creo que se están, como decían ustedes, se están quitando las máscaras de ciertas cosas y entonces los antagonismos se están revelando quizá como lo que son, como posturas que realmente no son compatibles, que ni siquiera alguien de ultraderecha no se sienta realmente a dialogar con los otros, ¿no? Busca imponerse. Entonces, eso de suyo es antagónico a cualquier proyecto democrático. Y lo que creo que está pasando, el caso de Argentina me da esperanzas, ¿no? Porque había como una lógica explicativa que a mí me ha parecido siempre bastante mecánica, que era ante un gobierno progresista al rato llega la ultraderecha, ¿no? Y entonces como que incluso aquí en México así, a ver a qué hora llegan, ¿no? Y yo creo que es una lectura muy mecánica. Porque también habría que pensar que las sociedades siempre se están moviendo, ¿no? Y así como vemos que esas ultraderechas se están organizando, tienen un discurso, se cohesionan, intentan incluso agruparse internacionalmente, lo cierto es que también del otro lado, los otros sectores sociales, la gente también está empezando a reaccionar de modos diversos, ¿no? Milei no la tiene garantizada ahora mismo en la Argentina, ¿no? Y creo que eso lo que está haciendo es mostrar dos posturas o varias, un antagonismo fáctico como lo que es, como nosotros no nos podemos poner de acuerdo, no nos podemos sentar a negociar los derechos humanos, eso no se negocia, o sea, entonces nos están manifestando. Yo no soy tan pesimista porque creo que, por ejemplo, a diferencia del fascismo de la década de los años 30, esto no son movimientos de masas.
Y eso me parece muy importante, porque significa que no han logrado un arraigo tan poderoso como que incluso lleve a miles de personas a la muerte como soldados en defensa de esos proyectos, ¿no? Entonces yo no creo que los italianos, aunque hoy convaliden un gobierno como el de Giorgia Meloni, realmente estarían dispuestos a ejercerle la guerra, ¿no? Hacia otra nación. Conquistar Etiopía. No, exactamente, ¿no? Y además sabiendo que ya falló, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser un poco menos desesperanzados, porque me parece que lo que lograron es cohesionar un descontento social, darle forma política y que claro, ¿no? Además con cosas que parecen relativamente racionales. Un filósofo amigo mío, Yankel Peralta, dice, ¿no? Que el rasgo de estas personalidades autoritarias es que hacen pasar los prejuicios por razones, pero en el fondo son meros prejuicios, es decir, que las mujeres no somos suficientemente capaces para tomar decisiones, o que los delincuentes siempre son negros, o que los musulmanes son terroristas, son prejuicios. Y estamos en un ambiente en el que el antiintelectualismo, el egoísmo propio de las sociedades capitalistas contemporáneas, el pensamiento conspiranoico, todo eso se ha fomentado muchísimo, el pensamiento también maniqueo, ¿no? El terraplanismo no se puede explicar si no es porque tienes una perspectiva maniquea y muy ignorante realmente de la construcción del conocimiento. Todo eso se ha fomentado, ha sido un espacio nutricio y propicio para ello, pero al mismo tiempo creo que es muy difícil sostener estas cosas, o sea que de largo plazo tienen una temporalidad que es difícil de sostener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de Milei me parece sintomático, ¿no? Se vendió como un gran economista encontrando la salida a lo que nadie había encontrado, ¿no? Y que iba a llevar a la Argentina a sacarla de su historia de crisis perpetua. Y en realidad, pues la gente ya está dando cuenta que pues es un inepto y un corrupto y que en el fondo se trataba de más de lo mismo y que cuál contra la casta, ¿no? Entonces me parece que las sociedades se están movilizando y lo que estamos viendo es que los antagonismos van a salir. Ahora puede ser, no sé qué tan grande, qué tan significativo, pero la manifestación en contra del circuito ciclista, no sé cómo se llama en Madrid. La vuelta, ¿no? Que organiza a miles de personas, me parece que es otra manifestación. Sí. La izquierda tampoco nunca ha sido, digamos, precisamente mayoritaria, ¿no? Nunca, digamos, que ha sido absoluta, cuando menos en términos ideológicos, ¿no? No nos ha faltado permear más ideas, ¿no? El machismo en México perduró tanto y ha perdurado tanto porque realmente muchas de las ideas que promovía el feminismo y la izquierda, pues se mantenían en circuitos relativamente cerrados. Lo que nos sucede ahora es que hemos visto que son ideas que han logrado asentar socialmente y que no solo se validan, sino que las hacemos propias, o sea, que digamos que tenemos una presidenta, pero no como acto de algo que, bueno, porque no había una mejor opción o porque era la que quedó, sino que la gente se sienta orgullosa de que sea una mujer. Me parece que es una manifestación de ese giro. Entonces, nosotros veníamos de Calderón, o sea, no veníamos de un lugar, digamos, muy distinto del que están hoy ciertas naciones respecto de sus derechas, ¿no? Entonces, creo que hay que más bien observar las posibilidades que quizás se van a ir abriendo en términos organizativos. Yo siempre pongo expectativas, o creo que hay que siempre poner expectativas en que la gente también aprende muy rápidamente y muy rápidamente ve las contradicciones de discursos que en el fondo son bastante vacíos, ¿no? Entonces, claro, hay naciones que tienen más predilección por la derecha, ¿no? Es decir, hay naciones que tienen una Giorgia Meloni en Italia, pues tampoco suena tan inverosímil, a pesar de la historia de lucha de esa nación también y de ese pueblo, ¿no? Diana, pienso que a lo largo del programa también hemos identificado los discursos de odio con la derecha o con la ultraderecha. Yo te quiero preguntar si puede caber discursos de odio en la izquierda, por esto que mencionabas hace un momento, ¿no? Quizá, bueno, porque pienso que la izquierda o la derecha no son entes que están por ahí y que de pronto
nos abstraen, así y que sean lejanos pues a nosotros mismos, ¿no? Lo quiero llevar como a una esfera pues de quien nos están escuchando y de nosotras y nosotros mismos, que tal vez nos podemos asumir de izquierda, pero que tal vez también tenemos estos prejuicios inadvertidos quizá en algunos casos, pues por ejemplo sobre el machismo, sobre la transfobia, clasistas, racistas, ¿no? O sea, con esto quiero preguntarte si alguien que se asume de izquierda o que puede decir sí, yo y la igualdad y todo esto, puede persistir incluso, pues algún discurso de odio y que sea discriminatorio hacia cualquier otro ser humano. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí pueden persistir prejuicios, porque la realidad es que hemos sido educados en sociedades donde estos están, ¿no? Y donde lo simbólico cuenta y la violencia simbólica también nos ha atravesado. Y los prejuicios nos atraviesan a todos de formas distintas. También es distinto cómo reflexionamos los encaramos o nos atrevemos a mirarlos. Ahora, creo que una cosa sería eso, los prejuicios, los límites, las imposibilidades. También hay cosas que a veces no percibimos como prejuicios porque no nos dábamos cuenta de que existe otra realidad distinta a la nuestra, ¿no? Y entonces eso nos pone un límite a nuestra percepción de la realidad y nuestra manera de enjuiciarla. Pero eso es distinto de los discursos de odio, porque los discursos de odio son una promoción abierta de la validación de esos prejuicios. Eso creo que es lo diferente. Es decir, de la izquierda sí que esperamos que no se promuevan discursos de odio, porque entonces sí ya no diríamos que hay mucha izquierda, ¿no? Es decir, si en términos de lo que yo dispongo en el debate público, lo que digo es las mujeres no deberían opinar sobre esto, evidentemente es un discurso de odio. O no tengo que expresarlo a veces como tal, o sea, pareciera, lo puedo camuflar, hacerlo pasar por otra cosa y decir, bueno, no, seguro que a la presidenta desde el sótano de Palacio, Andrés Manuel le sigue dictando lo que tiene que hacer. Eso es misoginia. Y cuando uno les dice, eso que estás haciendo es misoginia, dicen, ¿cuál? Si yo solo estoy diciendo que ella que no tiene agencia, eso que tiene de misógino, ¿no? Entonces yo creo que sí, en la izquierda todas y todos estamos atravesados por elementos que pueden llevarnos a juzgar cosas, porque el prejuicio es eso, un juicio, una evaluación, ¿no? Que pues no tiene un sustento, ¿no? Sobre algo que nos valide a decir eso. Y todos podemos tener eso, pero los discursos de odio que promueven la negación del diferente, de la diferente, que les niegan agencia, que les niegan validez, que deshumanizan su existencia, que los cosifican, esos sí que son promovidos por la derecha, ¿no? Y la izquierda, por supuesto que hay quien siempre dice, pero la izquierda también es intolerante y es autoritaria. Y claro, la historia pero deberíamos Stalin. Decir en sentido estricto, las izquierdas. No, pues Stalin, pues con un piolet contra Trotsky, ¿no? Entonces eso no es tolerancia, por supuesto. Muy amoroso no fue. No, duro y a la cabeza, pero el tema no es justo, no se trata de negar que las izquierdas también pueden tener pulsiones autoritarias. Eso es cierto, ¿no? Las izquierdas pueden tener pulsiones intolerantes. Eso también es cierto. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, nosotros sostener una izquierda que justo lo que se atreve es a mirar hasta su propio pasado y decir lo que no podemos admitir es la negación del otro y de la diversidad y el derecho que tiene el otro o la otra también de tener un lugar en la historia, ¿no? De tener un lugar en el proyecto que además eso es la verdadera democracia radical. Por eso yo creo que las derechas, si pudiera sintetizar de alguna manera lo que representan son antidemocráticas porque no creen en la validez y el derecho de existencia de los otros y en consecuencia su derecho al voto, su derecho a hablar, su derecho a tener una vida justa, ¿no? A la riqueza, a nada. Y entonces creo que ahí es donde está la gran diferencia. Entonces la izquierda en tanto discursivamente promueva esto y además no solo discursivamente sino también en la práctica política, ¿no? Por supuesto, ahí está la clave diferencial que nos permitiría distinguir quién tiene, ¿no? Un espíritu autoritario que se manifiesta así se vista de rojo, de hoces y de martillos, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta muy breve, pero me parece que vale la pena hacerla, más como chunga que como reflexión.
Estamos son los mejores. Sí, además decía Wright Mills que la mejor manera de combatir a los fascistas era ridiculizándolos, ¿no? Y bueno, pues sabía de lo que hablaba. Entonces, a mí hemos hablado de ultraderechas y de fascismos, posfascismos. A mí me llamó mucho la atención en los años recientes cómo empezaron a publicarse algunos artículos de opinión, algunas, no quiero decir reflexiones, algunos escupitajos de ciertas personas, donde con toda apertura y sin temor al ridículo decían: es que no lo están advirtiendo, pero López Obrador y quien lo suceda nos están llevando a un régimen fascista, ¿no? López Obrador es fascismo, ¿no? Uno se pone a ver y dice, bueno, Israel está en este momento asesinando, ya lleva 65,000 personas asesinadas, 150,000 o más personas laceradas por la guerra. Estamos hablando de centenas de miles de personas neutralizadas o asesinadas por una perspectiva supremacista. Tenemos en Argentina a alguien como Milei, que el único país en el cono sur que logró castigar a sus dictadores de la segunda mitad del siglo XX fue Argentina. Uh-huh. Y estamos con un gobierno que no solo está reivindicando, una parte de ese gobierno está reivindicando a esos dictadores que son fascistoides, sino que están tratando de recuperar esos valores, entre comillas, que era el de legitimar la represión, legitimar que la policía le dé balazos a los manifestantes abiertamente, etcétera. Es decir, estamos ante ejemplos muy claros, o bueno, pensemos en Trump ahora mismo. Uh-huh. Estamos ante ejemplos muy claros de gente con pulsiones posfascistas o ya un carácter fascista. Y bueno, ¿cuál es el rasgo fascista de López Obrador? Pues que un día le dijo fifí a no sé quién. ¿Qué podemos decir de esto, ¿no? De los que acusan tan a la ligera con este término a un gobierno como el de López Obrador y ahora también a Claudia Sheinbaum. Yo creo que hay una mezcla fatal, ¿no? Una mezcla de un discurso que busca llevar a la hipérbole, a la exageración, para desde ahí denostar, ¿no? Para hacer del otro un hombre de paja, ¿no? Entonces, llevarlo al extremo para desde ahí decir, vean, ¿no? Y otra mezcla de mucha ignorancia también, ¿no? Uno pensaba que había ciertos intelectuales que eran intelectuales, Crespo, de Crespo si voy a hablar, pues. Sí, yo no quise decir nombres. Pero... ¿Qué cosa, Crespo? Claro, porque uno diría... Creo que es el más patético. Es el más patético. Y mira que la competencia estaba difícil. Reñida. Sí. Pero otros que tienen una mejor formación, bastante más sólida, ¿no? Bartra, en fin. Roger, por supuesto. Y que sabe de lo que está hablando en muchas cosas, yo creo que hay una intencionalidad de llevar al extremo esto para justo crear una figura. Es también caricaturizar, pero del otro lado, ¿no? Y extrapolar funciona, extrapolar es pegador. Extrapolar genera también que se contamine el discurso público y entonces banaliza por otra parte, porque entonces uno pensaría que tendrían mucho más cuidado de caracterizar como fascista a lo que saben bien que no lo es, ¿no? Porque hay quienes sí saben que no lo es y es una especie de dispositivo discursivo que lo que busca es dañar, ¿no? Tú has hablado muchísimas veces de esas cosas, de cómo la campaña contra Andrés Manuel previa a 2018 y en los otros procesos electorales, pues lo que quería hacer era eso, ¿no? Es decir, construir una imagen, porque se sabe que la violencia simbólica funciona. Y creo que es ahí donde la izquierda tenemos que tenerlo muy claro, muy, muy claro. O sea, tenemos como la preocupación de Caro sobre la izquierda. O sea, nosotros tenemos que contribuir a decir esas extrapolaciones dañan el discurso y justo generan algo que también no hemos hablado de ello, pero que a la ultraderecha hoy le interesa mucho, que es movilizar afectos muy primarios, digamos, muy reactivos. Entonces, claro, si dicen fascismo, uno salta, porque cuántas películas de Hollywood ya nos echamos de eso, ¿no? Donde los malos eran también puestos de manera muy maniquea, ¿no? Si dicen comunista, pues también son décadas de cultura hollywoodense enseñándonos que los comunistas son los malos, ¿no? Entonces creo que hay una mezcla de un deseo de movilización de afectos,
pero que aquí es interesante, por eso decía que yo sigo creyendo que la gente aprende rápido también, ¿no? Porque frente a eso, frente a esa extrapolación, ese recurso a la hipérbole, pues por la vía empírica uno se daba cuenta de otra cosa, es decir, muchísima gente, pues, ¿qué te pasaba? Que escuchabas a Andrés Manuel y entonces la gente le decía cabecita de algodón, o sea, no, por ningún lado, porque por la vía empírica te proyectaba otra cosa, te decía otra cosa, sentaba en otro lugar y además por vía de los hechos se veían los efectos de una política estatal, una política económica que estaba yendo a otro lugar y que no asemejaba ni la dictadura ni el fascismo. Entonces creo que ahí ese es también un antídoto muy importante para esos que mezclan la ignorancia, que sí traen, que son muy engreídos porque parecía que no, pero sí traen una profunda ignorancia y promueven desde la ignorancia muchas cosas. Las hipérboles son muy eficaces, te lo dice un caricaturista. Pero tienes razón, cuando lo mezclas con la ignorancia, entonces ahí ya sí no estás hablando de algo muy útil. Diana, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Recordé ahorita, con esto que mencionas, pues claro, la realidad ayuda mucho para entender muchas cosas y por eso el peligro para México, ese que fue un discurso de odio, ahorita ya no funciona. Muchas gracias por estar aquí en este transbordo de Estación Averno. Gracias. Tenemos que hacer otro transbordo contigo sobre los intelectuales, estaría interesante. Eso, Una Estación Averno sobre intelectuales. Pues muchísimas gracias, qué bueno estar con ustedes en este transbordo. Me da mucho gusto. Entonces, ¿vas a regresar por esta estación? Por supuesto, por supuesto. Sí, muchas gracias. Cuando me inviten. No se vayan, regresamos en un momento para terminar con la estación. Ya estamos de vuelta aquí en Estación Averno. Muchas gracias por permanecer con nosotras y con nosotros. Y estamos ya en nuestra recta final de esta travesía, con muchas reflexiones. Pues sí, tratamos como que de hacer o salió de aquí una especie de manual, ¿no? Para detectar a los fachos, pues, a la ultraderecha, estos discursos de odio. En 1955, Rosa Parks, esta activista negra que se volvió un ícono de la lucha de las comunidades afroamericanas, porque decidió no ponerse de pie en un autobús en el que iba. Estaba sentada en el asiento que solamente era para hombres blancos. Y ella decidió no ponerse de pie. Y fue apresada, fue detenida y llevada a la cárcel. Y la comunidad negra de Alabama decidió protestar organizando un boicot en contra de las líneas de autobuses. Pero los segregacionistas blancos decidieron ellos responder con explosiones en iglesias de comunidades negras. Así es como reacciona la izquierda y como reacciona la derecha. Y días después, Martin Luther King, el famoso activista por los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, dijo un discurso que traigo un fragmento que quisiera leer, que me parece que es muy interesante para poder contrastar los discursos de odio con este tipo de discurso. Hemos conocido la humillación, las injurias y nos han arrojado al abismo de la opresión y hemos decidido alzarnos, armados únicamente con la protesta. Tener derecho a protestar es uno de los mayores orgullos de Estados Unidos. A pesar de que nos detengan todos los días, nos exploten todos los días, nos pisoteen todos los días, no dejen que nadie los rebaje hasta el punto de odiarlo. Debemos utilizar el arma del amor.
debemos tener compasión y comprensión con los que nos odian. Debemos darnos cuenta de que se enseña a tantas personas a odiarnos que éstas no son responsables de su odio. Pero vivimos una larga noche. Siempre estamos en el umbral de un nuevo amanecer. Este es un discurso que contrasta totalmente con los discursos de odio que hemos estado escuchando en estos días, semanas recientes, y que han sido discursos de odio que han estado presentes durante toda la historia. Pero afortunadamente hay respuestas como estas. Antes de entrar a la estación, a ver, nos platicamos sobre los discursos y sobre las argumentaciones que se hacen, ¿no? Hay 3 niveles de argumentación. El primero es el lógico, de la argumentación lógica, en donde se recurre pues al razonamiento, a la lógica, a las razones. Pero después viene una argumentación que es la que se llama ética, que aunque suena muy bonito, más bien lo que quiere decir es que hay una autoridad moral por lo que se dicen las cosas, ¿no? Es un argumento y las personas que dicen esos argumentos tienen autoridad para decirlos. Es un poco como, ¿por qué lo digo yo? Porque tengo estas cartas credenciales que me hacen decir esto. Y la tercera argumentación es el nivel más bajo, que es la patética, ¿no? Lo patético, que es el patos, que es el recurrir a lo más básico y a lo más primitivo de la raza humana, que es sus miedos, su odio, sus temores. Y hace un momento decía Diana Fuentes, venimos del calderonismo, que era terrible, y estamos definitivamente en un lugar mejor, porque precisamente Felipe Calderón durante su sexenio recurrió a este lenguaje, a estas argumentaciones básicas, cuando en su muy mentirosa guerra contra el narco, lo que hizo fue eso, es recurrir al miedo y al odio de los mexicanos. Y estableció una serie de cosas que yo, desde mi punto de vista, son indefendibles e inaceptables, que es declarar que los narcos no eran mexicanos, ¿no? Les quitó la nacionalidad mexicana y los deshumanizó, los desciudadanizó y los deshumanizó. Y entonces, por supuesto que estaba bien que se mataran entre sí y estaba bien que el Estado los matara, porque no tenían ese derecho. Todavía hasta ahora hay gente que dice, no tienen ese derecho. Afortunadamente ya dejamos esos discursos atrás, que esos sí son discursos de odio. Y como bien dices, la ultraderecha está tratando de robarnos las palabras y de cambiar el significado de las palabras, y yo creo que no debemos aceptarlo, porque como bien dijo Martin Luther King, siempre estamos en el umbral de un nuevo amanecer. Claro, y yo creo que finalmente también cabe una reflexión que es para todas y todos quienes pues escuchamos también este programa, que yo supongo que no tenemos seguramente una inclinación ultraderecha porque no estarían suscritos a Chamuco Media, pero finalmente, ¿no? Lo que siempre intentamos también poner sobre la mesa de el asunto personal o más humano, ¿no? De pronto estos temas podrían parecer como un poco distantes o que solamente son de cierta esfera política, pero cuando se traducen en los efectos humanos que producen los discursos de odio, lo hemos hablado a lo largo de este programa, cuando se hablan discursos de odio contra las personas trans, hay transfeminicidios, personas trans que pierden la vida nutridos precisamente por estos discursos de odio. Cuando son discursos misóginos contra los derechos de las mujeres sufrimos estos efectos en violencia, que se traduce en violencia contra las mujeres, ¿no? Estos discursos de odio contra migrantes se traducen en millones de familias separadas por estos mismos discursos que justo dejan de ser palabras y entonces son actos de discriminación. Y así podemos irnos con cada una de estas declaraciones de los personajes que hemos visto y lo que pretenden también encumbrar, ¿no? Y tal vez como muestra máxima y más deplorable es lo que vivimos y que estamos viendo ahora mismo en el genocidio contra Palestina, que también se basa en un discurso de odio, en deshumanizar, en buscar constantemente esta justificación sobre que hay seres humanos que sí tienen derecho a la vida y quienes no, ¿no? Y creo que al final el evidenciarlo y el hablarlo también nos pone al centro de esta reflexión y también sobre nuestras propias, quizá inadvertidas, pero tal vez, ¿no? Que siempre es sano preguntarnos de nuestros propios prejuicios, que es algo que hablamos a lo largo también del programa,
que siempre si nos asumimos como personas de izquierda, pues es muy sano, ¿no? Hacer este ejercicio introspectivo de qué prejuicios podríamos tener y que podríamos estar, como digo, tal vez inadvertidamente, pues imponiendo contra otras personas y que va contra, pues esto que es muy básico, que es el derecho y la dignidad de todas las personas por igual a vivir, básicamente, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con esos prejuicios, porque el prejuicio yo creo que puede ser el primer paso hacia un discurso de odio. Y lo más peligroso de los discursos de odio es cuando dejan de ser discurso, cuando abandonan el discurso y se convierten en acciones de odio. Y eso yo creo que es lo que hay que evitar a toda costa. Y pues sí, eso precisamente es lo que intentamos hacer cada miércoles desde Estación Averno. Poner en discusión con especialistas. Y lo malo es que Héctor Alejandro se quedó en el transbordo. Creo que tomó dirección hacia otro lado. Sí. El chiste es que lo perdimos en el transbordo, pero logramos hacer contacto con él. Héctor Alejandro, ¿tu conclusión final cuál sería? Bueno, y también creo que vale la pena recordar a un extraordinario historiador estadounidense que se llama Larry Tye, porque escribió un libro fascinante, que es la biografía más acuciosa sobre el senador Joseph McCarthy, este personaje imprescindible para entender la Guerra Fría y el anticomunismo en Estados Unidos, que, bueno, fue el gestor de aquel gran movimiento que institucionalizó la política, bueno, que terminó de institucionalizar la política exterior estadounidense de la Guerra Fría, que fue absolutamente intolerante con diversas formas de pensamiento a las que tildó todas de comunismo, y bueno, fue el gran gestor de eso que conocemos como la cacería de brujas en Estados Unidos, que era fundamentalmente violar la libertad de expresión de muchísimas personas. Entonces, Larry Tye plantea que el anticomunismo macartista no era una ideología, no era un proyecto político conservador donde se pensaba una sociedad con determinados valores tradicionalistas, individualistas, de libre mercado, donde el comunismo fuera visto con muy malos ojos, etcétera. No, para Tye el macartismo anticomunista era más bien un estilo político. Él denominó un bullying político, una especie de intento de deslegitimar a otro de manera antidemocrática mediante la asociación forzada, ¿no? Diciendo cosas como: si fulanito es amigo de perenganito, aunque piensen de manera distinta y pertenezcan a partidos políticos distintos, a los dos hay que tildarlos de comunistas solo porque son amigos o aparecieron juntos en una foto. Se convirtió en una especie de delación antidemocrática del otro. Y uno de los puntos que Larry Tye plantea muy bien es que la sombra extendida del macartismo se mantiene hasta nuestros días, y que el principal referente de esto es el señor Donald Trump, porque incluso lo podemos ver ahora no solo con esta brutal intolerancia con la que se enfrenta a otros adversarios políticos que en democracia estarías obligado a respetar, sino con las cosas que hace, por ejemplo, Christopher Landau, ¿no? El que fuera su embajador en México en su primer cuatrienio, que ahora se dedica a estar buscando las opiniones de a ver quién habló en términos no elogiosos de Charlie Kirk para quitarle la visa. Entonces, eso es la extrema derecha en Estados Unidos, este grupúsculo de intolerantes que siguen atrapados todavía en esta guerra fría mental en la cual están desde incluso antes de 1945. Entonces, yo quisiera poner el acento también un poco en el trumpismo mexicano, ¿no? Vimos una fotografía que yo creo que va a ser histórica, no en términos cuantitativos, sino cualitativos, que fue la de Ricardo Salinas Pliego apareciendo en lo que pretende ser un intento de proyecto político. No sé si llamarlo proyecto presidencial, porque no creo que tenga ese peso, y va a estar muy difícil, muy cuesta arriba que logre ser candidato presidencial en 2030, pero el intento ahí está. Y este grupúsculo político que se llama Movimiento Anticrimen y
anticorrupción, que es algo así como MAC o MACA, que desde luego alude un poco al MAGA de Trump, el Make America Great Again, o MACA o MAC, aquí en México, que bueno, también puede ser María Amparo Casar, ¿no? Las siglas de María Amparo Casar, que es la señora esta que dirigía Mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González, ahora ya como parte del grupúsculo de Salinas Pliego, un tipo que representa lo peor de las derechas mexicanas, ¿no? Es abusivo, tramposo, delictivo, gangsteril. Lo que hizo, por ejemplo, con Canal 40 en 2002 es algo que uno tendría que rechazar independientemente de la ideología que se tenga. El modo en que se refiere a las mujeres es pavoroso, se refiere a ellas como zorras, putonas del bienestar. Yo no sé cómo alguien como María Amparo Casar, que se las da de feminista, podría sentirse a gusto ahí, a menos que respalde ese tipo de posturas. Y uno se pregunta al ver esta foto donde están gente como la citada ya señora Casar, o como Sergio Sarmiento, como Rafael Pérez Gay, pues bueno, ¿cómo va más o menos a ser la estructura de este grupúsculo, ¿no? Y pensamos que un buen encargado de derechos humanos de este grupúsculo es, por ejemplo, alguien que aparece ahí en esa foto, el señor Francisco Martín Moreno, ¿no? Este tipejo que hace 3 años declaró en público sin que nadie lo presionara, en un ambiente controlado y cómodo. Él dijo: si yo fuera inquisidor, quemaba vivos a los morenistas, ¿no? Estamos hablando de un tipo que dice estas tonterías sociopáticas en público, y aparte lo traiciona el subconsciente, ¿no? Porque pues, si él se asume como un inquisidor, pues ¿qué es la Inquisición sino una organización fanatizada que no solamente tenía unas cotas de crueldad horribles con la tortura y demás, sino que además le hacían ese daño y ese mal a gente que tenía la razón? Es decir, es como si el tipejo que defiende la planitud de la tierra se arrogue el derecho de quemar vivo a aquel que sabe que la tierra es redonda, ¿no? Ese es el tipo de gente que rodea al trumpismo mexicano, que es este intento de Salinas Pliego de ser un posible líder de un movimiento político que se va a llamar libertario, porque de nuevo se roban el lenguaje de la libertad y de la democracia para defender causas antidemocráticas, pero que es una especie de versión criolla, versión tropical de el trumpismo o de Javier Milei. Entonces, pues ese es el gran problema de la extrema derecha, que nunca, aunque sea marginal, nunca es irrelevante, porque en sí misma su existencia ya revela taras indeseables de la sociedad mexicana que hay que combatir. Pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Estación Averno. Muchas gracias de nuevo. Me gustó mucho este programa, Héctor Alejandro, ¿dónde se quedó? A mí también me gustó bastante. Buen programa. Sí. Para reflexionar. Así es. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse, darle campanita y todas esas cosas. Comentar también. Comentar, sí, comenten por favor. Y enséñenle este programa a su amigo que tengan más a la ultraderecha. Ajá. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Bye.